La pregunta es muy clara, y eso a propósito porque existe, lamentablemente, en el país la mala práctica de algunos constructores, de algunos vendedores de viviendas o de propiedades horizontales, locales, oficinas y demás, de cobrarle al nuevo dueño, al que compra, aparte del valor de su inmueble, de su apartamento, de su local, de su oficina, le cobran por el parqueadero comunal de uso exclusivo un dinero adicional. Eso quedó muy bien definido, pienso yo. El artículo 23 de la ley 675, en su parágrafo 2, nos dice lo siguiente: en ningún caso, o sea, eso no tiene controversia, en ningún caso, ¿qué quiere decir? Nunca. El propietario inicial, desarrollador, constructor, el que sea, podrá vender el derecho de uso exclusivo sobre bienes comunes. O sea, eso no tiene ninguna controversia en mi sentir, porque ni los parqueaderos, ni los depósitos, o los balcones, o las terrazas y demás, cuando son bienes comunes que se asignan en uso exclusivo, pues sencillamente no los puede vender. Los podría asignar, pero no vender. Es decir, son elementos de la esencia del contrato de compra-venta, todos lo sabemos y los que no lo saben, dos elementos: la cosa y el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le puede cobrar, no se le podría vender, no podría haber un acto traslaticio del dominio, porque inclusive más adelante en el cuestionario que nos han presentado hay unas preguntas que se refieren también al tema de la propiedad sobre bienes comunes. No podría un constructor válidamente exigirle al nuevo dueño un pago por esos bienes comunes que le asigna, porque es que la ley prohíbe que él los venda, y quedó muy claro en la ley 675. Pero sabemos que lamentablemente eso es una práctica recurrente, que los constructores le cobran a la gente, le venden eso, pero al final del día en la escritura pública no aparece la venta de ese bien, simplemente aparece la asignación a título de bien común de uso exclusivo. Y la gente piensa y aduce y se creen con derechos de propiedad sobre eso, y yo soy dueño y tengo escritura pública, y cuando exhiben su escritura lo que dice es que tiene la propiedad sobre el inmueble, el que fuere, y un derecho de uso exclusivo sobre un bien común. Y ahí entramos en otro tema: ¿qué derecho usted tiene cuando adquiere el derecho de uso? Porque es que son atributos del derecho de propiedad, artículo 669 del Código Civil colombiano, el derecho de uso, el goce y la disposición. Y en ese orden de ideas, cuando usted solamente tiene el derecho de uso, pues es el uso, no tiene la disposición de la cosa, porque usted no es titular del derecho de dominio, y eso quedó cerrado en teoría con la ley 675 en su artículo 23, parágrafo segundo, pero es una práctica recurrente en la que con mucha frecuencia se presentan controversias. Ahí eventualmente, si una persona paga por ese bien común de uso exclusivo un valor, y en teoría pues tiene documentada esa negociación, podría eventualmente reclamar los dineros pagados, si hay cómo acreditarlo y probarlo en juicio, porque sencillamente ese contrato en sí mismo lleva envuelta una causal de nulidad, artículo 1502, porque iría en contra de la ley. Básicamente lo que tendría que decir.